Anoche, cuando estaba repasando y reestudiando la presentación, puse unas notas porque basado en mi introducción les decía que me gusta que la gente comprenda de una manera sencilla. Y hay una emulsión que a todos nos gusta, que todos le hemos saboreado, y es una de las emulsiones más básicas, pero deliciosas del mundo, que es la mayonesa. La mayonesa es una de la mejor emulsión que tenemos. Entonces, me van a ir escuchando al final de cada diapositiva para lo que les decía, una mejor comprensión es que la mayonesa y cómo va interactuando la mayonesa en lo que les quiero hablar acerca de emulsiones. Primero, las emulsiones no son un catálogo. Entonces, ¿qué es lo que les vengo a decir? El enfoque principal es el suministro a una solución funcional. Gran enfoque de la presentación. Como ingenieros todo lo diseñamos. No hay recetas. Todo lo vamos a diseñar. Vamos a evaluar agregados, vamos a evaluar asfaltos, vamos a agregar suelos, adherencias. Entonces no hay catálogos. Olvidémonos de los catálogos. La emulsión es ingeniería aplicada. Tiene adherencia, durabilidad y productividad. Entonces, nuevamente, vamos del suministro a una solución funcional, lo que nos pide el proyecto, lo que nos pide el dueño del proyecto, lo que nos pide sus TDRs, la función a la que va a estar esa emulsión, en dónde va a estar esa emulsión, sobre qué va a estar esa emulsión. Volviendo al punto, la mayonesa. Nadie compra aceite con huevo. Compra que emulsione bien. ¿Sí? Con la emulsión importa la función, no el insumo. Vamos. La emulsión es variable crítica en cualquier proyecto. No es un accesorio. Aparenta ser un insumo auxiliar, pero es determinante en interfaz, productividad y durabilidad. Si ustedes se fijan, pon interfaz, la adherencia entre capas y protección efectiva de la base. Su productividad, ventana de ruptura. No es si rompe antes, si rompe después, es cuando el proyecto necesita que rompa. Entonces, por eso vamos a recalcar, todo se diseña, todo está en función del proyecto, de los TDRs. Durabilidad y riesgo, la vida en servicio, rechazo, retrabajo y sobrecostos. Las fallas de imprimación, liga o apertura suelen originarse en una emulsión mal seleccionada o mal aplicada. No es que la emulsión sea mala, es que nosotros como ingenieros no tuvimos la capacidad de encontrar la solución para ese problema que nos está dando o que nos está implementando el dueño de un proyecto. Volvemos a la mayonesa. La mayonesa, si se corta, arruina el plato, aunque los ingredientes sean buenos. La emulsión decide el resultado, por ende no es un extra. Pasamos al costo de tratarlo como un commodity. Tenemos dos enfoques, volumen, función. Dos lógicas, volumen y disponibilidad frente a la función, frente al desempeño y al soporte técnico. La diferencia cambia la gestión de la adherencia, la compatibilidad y el riesgo. Ingeniería. Eso es lo que nosotros le damos, la ingeniería, nuestra capacidad de racionalizar un problema que nos está presentando, ya sea la Secretaría de Obras Públicas, una municipalidad, el dueño. Entonces nosotros todo lo tenemos que diseñar y eso se lo voy a recalcar y eso es algo que yo siempre he recalcado en toda mi vida profesional. Los ingenieros tenemos que diseñar,
no nos podemos apegar a los manuales. ¿Existen los manuales ASHRAE de diseño y todo? Sí, pero esos agregados, esos asfaltos están basados en pruebas que se realizaron, que comenzaron desde la prueba ASHO hasta AASHTO, ahora PGES, sí. Pero ¿tenemos las mismas condiciones de clima? ¿Tenemos las mismas condiciones de tráfico? No. ¿Tenemos que evaluar, ¿tenemos las mismas condiciones de agregado? No. Tenemos que evaluar esos agregados. El asfalto se diseña, por ende la emulsión se diseña. Dejemos de estar pensando que la C, que esto, que lo otro, o que el PG, no. Tenemos que diseñar el asfalto, o sea, es payment grade, dice, pero en realidad, como yo le decía al ingeniero ayer, los asfaltos tienen que ser asfaltos diseñados de acuerdo a las condiciones del proyecto, y usted le pone el nombre que quiera. Si lo requiere para X temperatura, si lo requiere para X proyectos, si lo requiere para puertos, para aeropuertos, para una vía principal, todo se diseña, todo se evalúa, no se deja nada en la consideración. Continuando, la diferencia cambia la gestión de la adherencia, la compatibilidad y el riesgo. Volviendo a nuestro ingrediente que tanto nos gusta, la mayonesa, no es lo mismo la industrial genérica que usted compra en cualquier súper, en cualquier tienda, que una hecha para el plato. Anoche yo estaba comiendo, me pedí por, valga el comercial, ha pedido ya comida japonesa y me traían una mayonesa. Hubiera sido lo mismo que me mandaran una genérica o una con un saborizante especial para que adecuara. Entonces, si se fijan ahí, el chef diseñó la mayonesa para, y así nosotros hacemos la emulsión, la diseñamos para esa función. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué exige realmente un proyecto? El proyecto exige función con disponibilidad. ¿Qué tienen los proyectos? Términos de referencia, compatibilidad, condición del sustrato, el suelo, cómo está ese suelo, ventana de rotura, nosotros lo tenemos que ver, y el control del riesgo. ISO en todas sus normas ya está aplicando cómo gerenciar ese riesgo. Entonces, como ingenieros tenemos que ver cómo compatibilizamos ese riesgo a los proyectos, y nosotros lo hacemos. No inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que como profesionales podemos utilizar. La mejor inteligencia no artificial y es la mejor computadora que tenemos en nuestro cerebro. Nosotros utilizamos los softwares para que nos haga el trabajo más rápido, pero el análisis de si se puede o no se puede, cuál es el riesgo, cuáles son los costos, la hace el ingeniero. La pregunta no es qué emulsión hay disponible, sino cuál responde mejor al proyecto que tenemos. Volviendo, la mayonesa, la receta la define el plato, no lo que hay en la alacena. Igual, el proyecto define a la emulsión. Tal cual, así es. Ahora vamos que, ¿dónde está el valor? ¿En el cumplimiento, en la compatibilidad o en el desempeño? El valor está en el desempeño técnico. El valor se construye en 3 niveles. Cumplimiento de los TDR, compatibilidad y desempeño del servicio. ¿Cómo se va a desempeñar esa emulsión? Los 3 juntos convierten a la emulsión, no sé si se logra ver aquí, ¿verdad? Abajo, o algunas están, perdón, sí. Los 3 juntos convierten la emulsión en una solución de ingeniería, diseño, vuelvo y repito, diseño, es una solución de ingeniería. No es un producto estándar. Regresamos.
La mayonesa solo si emulsiona, sale bien y aguanta. La emulsión vale cuando cumple, es compatible y se desempeña. El valor, perdón, tengo un problema aquí estamos. La emulsión es un sistema diseñado. Es un sistema diseñado, no simplemente es asfalto con agua. Yo no les vengo a hablar aquí de química, física, esa no es mi función. No somos ingenieros químicos. Nosotros lo que le tenemos que pedir a los que diseñen emulsión es que hagan esa química de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que el proyecto nos pide. La calidad del residuo es determinante. ¿Por qué? Porque nos la estabiliza, nos da una buena viscosidad, nos da la rotura adecuada y el curado que requiere esa emulsión y ese proyecto. Al igual, la mayonesa no es aceite con agua, es un sistema estabilizado con el huevo. ¿Sí? La emulsión tampoco es asfalto, recordemos, la emulsión tampoco es asfalto con agua. No es eso de, vamos a utilizar el agua para que el asfalto quede pegadito ahí y no tengamos problemas, no. Todo eso tenemos que irlo viendo. Vamos de la composición a la adherencia. La adherencia se gestiona, no se asume. Depende de la química del sistema y de la superficie del agregado. Ustedes se fijan, están todas las capas que pueda tener. No es un diseño así, sino que es las capas que pueda tener. Entonces depende de la química del sistema. Aquí requerimos a un ingeniero químico o entender la química de cómo trabaja esa emulsión. Y de la superficie del agregado. El agregado. Mineralogía. ¿Cuál es la carga de ese agregado? Nosotros en El Salvador ocupamos emulsiones catiónicas, porque el tipo de agregado tiene una carga negativa. Entonces, positivo con negativo, ¿verdad? Humedad. La humedad del agregado. Tenemos que verificar eso. La limpieza. Si no está limpia, lo que va a hacer es que el mismo polvo hará que la emulsión se deslice. Perdamos esa emulsión. Y la textura. Necesitamos agregados de procesos, de plantas. No caras rectas. Se desliza. La compatibilidad emulsión-agregado se gestiona técnicamente. Esta no la podemos asumir. Regresamos. Si la mayonesa, si nuestro recipiente en la que la utilizamos está sucio o el huevo frío, se nos va a cortar. Entonces, la adherencia también depende de la superficie y sus condiciones. Vamos al comportamiento en obra, la ventana de rotura. Romper dentro de la ventana correcta. Eso es esencial. No gana la más rápida, sino la que rompe en la ventana correcta. Muy rápida, pierde adherencia. Muy lenta, retrasa y se expone a la humedad. Igual que la mayonesa. Si echas el aceite demasiado rápido,
se corta. La emulsión también debe romper a su tiempo y eso se revisa en el diseño, en el laboratorio. Vamos a hablar un poco de lo que nosotros hacemos. Tenemos como una especie de metodología que nosotros trabajamos en el laboratorio y es empezar por la función, no por el inventario. O sea, comenzamos por los TDR como punto de partida, ligado a la aplicación, al agregado, a la superficie y a la obra. O sea, agarramos todo lo que tenemos y lo llevamos al laboratorio. Todo lo analizamos. Características del agregado, características del asfalto. Recuerden que ahora el asfalto no es como antes, los crudos son diferentes. Al final el crudo va a depender del animalito que se murió ahí, del dinosaurio que se murió, de dónde está, de las presiones que haya tenido por el suelo, por las placas tectónicas. Y otra cosa, recuerden algo importante, el asfalto no es más que lo último que se destila. Es lo que no les importa a las destiladoras, porque a ellas les importa el combustible, les importan los aceites. Entonces, por ende, las propiedades de los asfaltos han variado grandemente. Entonces, por ello, nosotros debemos analizar los asfaltos. ¿Cuál es el valor? Traducir especificaciones en una solución aplicable y controlable. El proceso que nosotros tenemos, TDR, la función, agregado superficie, el clima, la selección o ajuste de la emulsión, aplicación, el soporte que nosotros le damos al cliente y cómo se desempeña y cómo la controlamos. No solo en laboratorio, sino en campo. Vamos a la diferencia entre desempeño y suministro. Suministro no es parte del producto, es parte del producto, el desempeño es parte de la función del proyecto. Nosotros como socio técnico los acompañamos, hacemos una compatibilidad, hacemos que el proyecto sea confiable y cumplimos con lo que se nos pide. Viene un cliente, el gobierno, cualquier institución, dice, este es el proyecto, estos son los TDR, entonces hay que cumplir con las especificaciones que se tienen. Cualquiera, eso es lo que se debe de hacer. La mayonesa no es lo mismo que te vendan el frasco a que el chef ajuste la receta a tu plato. Ahora vamos a ver unas aplicaciones. La imprimación. Es una operación de interfaz, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? No es formalidad. Esta penetra, estabiliza, sella y prepara la superficie. Pero nosotros tenemos que diseñar la emulsión adecuada para esa superficie y la tasa de riego. No es una tasa de riego, ya. Hacemos la emulsión, vemos todo lo que está en la superficie, el suelo, todo el estrato y vamos a diseñar la tasa de riego. Le vamos a dar la tasa de riego para que quede tal cual. Por ende, no es una receta fija. Regresamos a nuestro punto esencial de nuestra emulsión blanca. ¿Cómo untar bien el pan para que todo agarre? La imprimación prepara la superficie receptora. Tengamos ese aspecto, tengámoslo bien claro. Vamos a la aplicación 2. Riego de liga. ¿Qué es el riego de liga? Al final es una costura estructural. Amarra
estructura, amarrar capas. Asegura la adherencia interfacial entre las capas. ¿Sí? ¿Qué pasa si falla? Vamos a perder ese trabajo monolítico. Aparece deslizamientos y cortes en las capas. Regresemos al punto. ¿Sí o no que la mayonesa es la que une las dos rebanadas del sándwich? Y eso es un riego de liga. 3. Sellos y residuos. Crítico, porque la emulsión está expuesta. Aquí la emulsión está expuesta a tráfico y clima. Dos cuestiones fundamentales en la actualidad en la ingeniería de pavimento. Todo el diseño de ingeniería de pavimento está basado en tráfico y clima. Y vuelvo y repito, hasta eso hay que diseñarlo. Porque a ustedes les pueden decir, van a disculpar aquí, yo no soy político, soy ingeniero, a ustedes les pueden decir que una vía dura 20 años, pero la vía va a durar lo que tiene que durar. Si cuando la están construyendo y su diseño les decía que les iba a durar 20 millones de repeticiones y cuando la estén construyendo le metieron 15 millones de repeticiones, cuando se les entregan solo les va a durar 5 millones de repeticiones. Por eso las vías no duran n igual a 20, duran la cantidad de repeticiones que tienen que durar. Y ese es un principio básico de fatiga. Como ingeniero es un principio básico en tercer año. O sea, la ingeniería de pavimentos, nosotros la hemos querido hacer complicada, que ponemos que viscosidad N, que no sé qué, que integrales, que ecuaciones diferenciales. No, hay que hacerla sencilla. Cohesión, rotura y agregado deciden esa durabilidad. Volvemos. En el sándwich que hablábamos, lo que se saborea es la capa que queda. En el sello manda el residuo expuesto. Ahora vamos a cuándo conviene modificar con polímeros. Modificar solo cuando se justifica. No toda aplicación necesita modificación. Hay que ser riguroso, hay que diseñar. Si no obtenemos lo que necesitamos a través del asfalto y con ese que vamos a emulsificar, ahí sí. Pero todo es diseñable. No toda aplicación necesita modificación. En alta exigencia, sí, porque le puede aportar cohesión, robustez y un mejor residuo. Volvemos al punto. A veces la mayonesa basta con una mayonesa clásica y a veces pides una gourmet. Se modifica solo cuando el plato lo exige. Vamos a hablar un poquito básico, rápido, asfaltos modificados con polímeros. Y ya vamos a ir cerrando poco. La emulsión versus asfaltos modificados. La emulsión, ¿qué es? Imprimación, liga, conservación. ¿Qué me dan los asfaltos modificados? Resistencia estructural, agüellamiento, fatiga, adherencia. Señores, sí, eso no es del asfalto. ¿Qué porcentaje tiene el cemento asfáltico con respecto al concreto asfáltico? A ver, alguien me dice un 5%. ¿Y por qué le metemos más al asfalto que al análisis también del agregado? Tenemos que evaluar las dos condiciones. Hay que evaluar las dos condiciones, agregados y cemento asfáltico. La unión es la fuerza, el concreto asfáltico es asfaltos y agregados, y diseñamos los dos. Diseñamos las granulometrías.
¿Cuántas vamos a utilizar? Lo que requiere el proyecto. El problema es que nosotros, a veces como diseñadores, no pasamos al otro lado y nos convertimos en los usuarios y por ende en pagadores de nuestros impuestos. O sea, si yo paso por una vía de que se deteriora cada rato, al final mis impuestos y lo que me están quitando a mí no se está viendo, estoy pagando de más, aparte de los costos operativos que yo voy a tener como miembro que estoy transitando esa vía. Se me gastan más las llantas, ocupo más combustible, más aceite, por ende, ese costo operativo lo voy a recibir más rápido y lo voy a estar sintiendo seguido. Sin decir después, hey, hay que pagar más impuestos por esta vía, una vía que estaba destinada a que nos diera más tiempo. Entonces, repetir, modificar solo si el proyecto lo justifica. Como el Instituto Salvadoreño del Asfalto apoya el diseño y esa verificación, en eso el instituto ayuda bastante. Volvemos al punto de la mayonesa, clásica para el día a día, pero reforzada cuando el plato es exigente. Igual, la emulsión frente a lo modificado. Emulsiones como herramienta de productividad. Ejemplos básicos. Solo les voy a dar ejemplos de esto. En nuestro país la asociación, la de acueductos y alcantarillados, ANDA, ellos, ¿qué es lo que hacen? Cuando abren y quieren poner un tubo o quieren haciendo reparaciones, en vez de poner mezcla asfáltica en caliente y hacerlo mucho más rápido, le ponen mezcla en frío. Ahí ya viene mi parte, donde yo vivo, se habían hecho unos baches enormes, entonces platicábamos con mis vecinos, yo les digo, miren, vamos, compramos de esta. Yo lo hice, ¿qué utilicé? Las llantas de mi vehículo. Y aquí he visto varias, nosotros le llamamos en la Supreme Patch para nosotros. Ese es el nombre comercial de nosotros. Pero nosotros lo ocupamos para eso. Y la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que es la responsable de la parte de aguas de nosotros, utilizan mezclas en frío. Vamos a ampliar la mirada de la emulsión. No solo miramos el pavimento flexible, nosotros vemos la curación, la interfaz, capas separadoras y el mantenimiento. La emulsión es una herramienta de la ingeniería vial, no es un insumo limitado. Cosa importante, la mayonesa el principio de la emulsión de la mayonesa no es solo para ello, está también en leches y cremas. O sea, ¿qué significa? Que podemos ampliar la gama para otras cosas. Y va más allá de un solo uso. Aquí les quise poner unas preguntas difíciles, estándar. Tenemos una misma clasificación, pero distinto desempeño. A usted le pueden dar una emulsión para esto. Y ocupa la emulsión para imprimar en un proyecto en X lugar y la misma emulsión para imprimir en el proyecto en otro lugar Y. Pero no va a trabajar de la misma manera, porque las condiciones de los proyectos son diferentes. Los proyectos pueden ser similares, pero nunca hay proyectos iguales. Cada proyecto tiene una singularidad. Y hay que ver todo eso, porque todo eso nos ayuda para diseñar y para adecuar todo eso. Puede tener la misma clase, pero va a tener una distinta rotura, una distinta adherencia y una respuesta a la humedad diferente. La diferencia surge en seleccionar por función
no por disponibilidad. La mayonesa son dos marcas iguales, saben y aguantan distinto, misma clase, no garantiza el mismo desempeño. El precio del galón no es el costo del proyecto. Ya me dijeron ahí que ya voy con tarjeta roja, así que vamos a ver, ya estoy terminando. El costo total no es el precio unitario. El costo real es el retrabajo, es el rechazo, son las demoras, son las fallas, es la baja productividad. Entonces, hay que evaluar por costo total de desempeño, no por precio de galón. ¿Qué significa? Que la mayonesa, la más barata, es la que se corta, la que te hace botar el plato entero. El precio del frasco no es el costo real. Vamos a afinidad de la emulsión. La compatibilidad emulsión agregado, riesgo crítico. Con humedad, finos o baja afinidad, la adherencia es un riesgo crítico. Hay que gestionar activamente la emulsión, el agregado y la condición de obra. Con un ingrediente que no sea compatible, nuestra mayonesa se va a cortar. Entonces la afinidad se verifica, no se asume. Vamos con cumplimientos de TDR. Es una traducción funcional, no es acto documental. Debe responder a aplicación, sustrato y ventana. El acompañamiento técnico es parte de nuestro cumplimiento como ingenieros de diseño. Por ende, la etiqueta de mayonesa no basta, importa que funcione en tu receta. O sea, el TDR se traduce a desempeño. Vamos con la comparación estratégica final. Punto de partida. La función, no el producto, ligado a TDR, agregado de obra y riesgo. No solo entregar un material, hacer que el sistema funcione. El buen cocinero parte del plato, no del frasco disponible. Por ello, nosotros, como miembros del Instituto Salvadoreño del Asfalto, partimos de la función al proyecto. Conclusiones, ya la última. La emulsión es variable, es una variable crítica de desempeño. Su valor depende de alinear función, agregado, términos de referencia y ejecución. El especialista suma reduciendo incertidumbre y mejorando el resultado. Por ende, una mayonesa bien hecha une y realza todo el plato. La emulsión correcta hace funcionar todo el proyecto.